Imaginemos el siguiente experimento. Juntamos 10 jugadores, a cada uno de estos 10 jugadores les damos 10 pesos. Y la siguiente consigna, estos 10 pesos los pueden aportar en su totalidad, en parte o en nada a un pozo que va a ser duplicado por los organizadores, es decir, por nosotros, y luego repartido en partes iguales entre los jugadores independientemente de lo que cada uno haya hecho con sus 10 pesos originales. ¿Cuál es la solución óptima? Desde el punto de vista social, la solución social, el óptimo colectivo, solidario, como quieran llamarlo, es que cada uno ponga 10 pesos, sumen 100 pesos, los organizadores dupliquen estos 100 pesos y los hagan 200 pesos y luego los repartan en 10 partes iguales de 20 pesos. Con lo cual, cada uno de los jugadores puso 10 pesos y se llevó 20 como fruto, por decirlo de alguna forma, de la cooperación. Sin embargo, la solución individual es completamente otra. Desde el punto de vista individual, independientemente de lo que haga el resto, a mí me conviene quedarme con mis 10 pesos y apostar a recibir una décima parte de lo que haya sido aportado al pozo multiplicado por 2, porque todo lo que vaya al pozo es duplicado por el organizador. Cuando este juego se juega repetidamente, los jugadores aprenden a no cooperar, aprenden a ser oportunistas. ¿Qué pasa? Al principio algunos aportan mucho, otros poco, otros nada, y con el repetir del juego, y de hecho este juego experimentalmente se juega muchas veces con los mismos jugadores, los jugadores que aportaron se dan cuenta que aportan más que el resto y empiezan a retasear su cooperación hasta que al final, tarde o temprano, el juego deviene en la solución, el equilibrio perfectamente no cooperativo. Nadie aporta nada. Este juego, que no por nada se denomina el juego del bien público en la literatura académica, es una buena metáfora de muchos problemas sociales, en particular de la producción de bienes públicos. Uno podría tranquilamente pensar la contribución al pozo como el impuesto que pagamos cada uno de nosotros para luego solventar los bienes y servicios públicos que consumimos. Y podríamos pensar la solución individual no cooperativa como el evadir y luego contar con que otros paguen los impuestos y solventen los bienes y servicios públicos que nosotros consumimos. ¿Cómo se hace en la realidad para no caer en esta solución perfectamente no cooperativa? ¿Cómo hacemos como sociedad? ¿Cómo hacen las sociedades para no implosionar en un montón de mini sociedades individuales donde cada uno se guarda su dinero y no coopera? Bueno, los investigadores, de manera simplificada, apuntan a dos tipos de mecanismos. Por un lado tenemos el más habitual, el más conocido, que es el de premios y castigos. Digamos, contribuyo, pago mis impuestos, tengo miedo a una penalidad o pago porque tengo algún descuento, por ejemplo, una moratoria. El segundo mecanismo, que es el que más me interesa a mí, es un mecanismo que no es económico, podría llamarse moral, o los neurocientistas lo llamarían genético, que es el efecto de la mirada del otro. Y para ejemplificar esto, déjenme ir a otro juego, un juego más viejo, un clásico, llamado el juego del dictador, diseñado por Daniel Kahneman, que seguro algunos de ustedes lo conocen, es un psicólogo israelí que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002, justamente por haber iniciado con otros psicólogos en general el campo de la economía experimental. Este juego del dictador es muy sencillo, consta de dos jugadores de los cuales solo uno importa, el dictador. A uno de los jugadores se les da, digamos, 10 monedas de un peso y la consigna de que distribuya estas monedas como él considere justo entre él mismo y otro segundo jugador al que nunca ve, porque todos estos juegos se juegan básicamente en computadora de manera anónima, sino obviamente la coerción de tener a la persona al lado distorsionaría los resultados. Entonces, este dictador tiene que elegir cuánto de sus 10 monedas le da a su colega invisible a través de una computadora. El resultado canónico de este juego es que efectivamente no le da el 50% y que muchas veces no le da nada, pero que la mayoría de las veces les da algo. Y esto implica, contra lo que la teoría convencional económica indicaría, que hay una suerte de altruismo, de concepto de equidad distributiva, y de hecho el juego está diseñado justamente para explorar el concepto de justicia distributiva. Pero lo que a mí me interesa no es este resultado, sino otro derivado de este resultado, y es el siguiente. Las contribuciones del dictador, la generosidad, la justicia distributiva, aumenta mucho si al momento de hacer la elección, en la computadora en la cual tiene que anotar su resultado, el fondo de pantalla es este que está acá.
¿Qué infieren los investigadores de esto? Es muy largo, toda la teoría que está detrás, y evidentemente hay muchos estudios que son estrictamente neurocientíficos, pero déjeme dar la conclusión. La conclusión es que, de alguna manera, estamos, eso es lo que infieren los investigadores, programados, formateados, cableados, como para reaccionar a la mirada del otro. El problema de la mirada del otro es que es un arma de doble filo. En este contexto en particular, la mirada del otro, la sanción social, el reconocimiento social, sanciona el oportunismo, reconoce la solidaridad y contribuye, si no a llevarnos hacia el equilibrio de la solución cooperativa, al menos a llevarnos hacia un nivel de cooperación que posibilite, por ejemplo, vivir en sociedad. Pero la mirada del otro puede operar exactamente al revés. Puede ser una mirada complaciente, puede ser una vista gorda, puede ser la mirada que justifica al otro como una manera de justificarme a mí. El desarrollo, y a esto quería llegar finalmente, el desarrollo es un ejercicio delicado de cooperación. Y en la Argentina estamos perdiendo los dos mecanismos que sostienen este delicado ejercicio de cooperación. Perdemos la sanción social cada vez que aceptamos, naturalizamos el oportunismo, cada vez que pensamos, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Pero al perder la sanción social también perdemos el otro mecanismo, porque el otro mecanismo, el de premios y castigos, alguien lo tiene que ejecutar. Y si yo corrompo los valores que están detrás del origen de estos premios y castigos, muy difícilmente tenga quien ejecute los premios y los castigos. Entonces perdemos los dos mecanismos de cooperación y vamos derivando lentamente hacia el equilibrio no cooperativo, que claramente es inferior desde el punto de vista social, como de manera muy simplificada lo demuestra el juego original que mencionaba. ¿Cómo podemos oponernos a esta disgregación? ¿Cómo podemos reemplazar o fortalecer estos mecanismos? Si uno vuelve al juego original, uno tiene la tentación de pensar en el organizador del juego, en el planificador centralizado, el dictador benevolente, como a veces se lo llama en economía, como la solución para este problema de no cooperación. El organizador ve todas las decisiones, es un actor omnisciente y puede, ya sea coordinar las acciones hacia la cooperación o simplemente redistribuir unilateralmente, centralizadamente, los recursos de manera de llegar a ese fin virtuoso. El problema con el dictador benevolente, claro, es que los juegos distan mucho de la realidad. En la realidad, el dictador benevolente no solo es un dictador, lo cual de por sí es un problema, sino que dista mucho de ser benevolente. De hecho, sobra la evidencia mostrando la correlación entre la concentración de poder, por un lado, y la corrupción moral y económica del poder. En una sociedad moderna, una sociedad republicana, democrática, no necesitamos dictadores benevolentes, ni siquiera necesitamos un superlíder con superpoderes. Para restaurar esta red de cooperación necesitamos una red de líderes. Necesitamos no liderazgos, sino liderazgos. Referentes. Que cada uno desde su lugar lideren la acción. Que reencaucen el juego de cooperación que es el desarrollo. ¿Quiénes son estos líderes? Bueno, gente como nosotros. Políticos que piensen en la década antes que en las elecciones de octubre, empresarios que pidan más productividad antes que menos impuestos, sindicalistas que pidan que luchen por más y mejores puestos de trabajo antes que una fracción más alta de un producto que crece, intelectuales que generen ideas, consensos para alimentar el debate y las políticas públicas. De hecho, esto último es lo que modestamente tratamos de hacer en estos 15 años desde CIPEC. Este es un año electoral y se va a hablar mucho del futuro pensando en agosto, y eso está bien, o por lo menos es natural, en todas partes pasa, pasó antes, pasa en todas partes del mundo. Ahora, creo que de acá nos tenemos que, como siempre, llevar como recuerdo que de esta coyuntura electoral que vivimos ahora tan caliente y tan urgente, a esa Argentina a la que aspiramos, hay una distancia muy larga.
y que para construir el puente que une esos dos puntos y transitar esa distancia, vamos a necesitar muchos liderazgos. Construyamos el bien común. Reclamemos nuestro futuro, asumamos nuestros liderazgos. Nuevamente, bienvenidos a la cena aniversario de 15 años de CIPEC y muchas gracias por seguir acompañándonos.